Muy buenas tardes, amables televidentes. Una vez más estamos con Entendiendo el Derecho con Robinson González. Y hoy día tenemos a una invitada que es egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tanto el bachiller como el título de abogado ha sido expedido por dicha universidad. Ella es miembro honorario del taller de Derecho Penal Económico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, es abogada asociada de la firma Rebasa Alcázar de las Casas Asociados y especialista en litigios corporativos. Por eso que esta mañana el tema central del programa es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero para situarnos en el contexto, en primer lugar, vamos a darle el uso de la palabra a Bianca para que pueda saludarlos y presentarse. Bianquita, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Robinson. Bueno, gracias por esta invitación. También buenas tardes a todo el público televidente. La verdad es un placer estar al costado de usted, sobre todo que para titularme usted ha sido mi asesor, entonces el tema ha sido muy cercano a mi área de especialización, como usted bien menciona, el derecho penal económico, el compliance, la ley 3424. Entonces, yo encantada de contribuir y poder hablar sobre esos temas que son de mucha relevancia para el derecho penal. Bianca, el derecho penal económico es una rama, una especialidad dentro del derecho penal. ¿Qué delitos estudia, analiza este derecho penal económico? Gracias por la pregunta. Bueno, efectivamente, para que el público televidente pueda tener un pequeño espectro, ¿no?, de lo que estudia esta rama, en concreto se hablan de delitos económicos, como bien lo dice el nombre, de derecho penal económico, delitos que tengan que ver, bueno, con el ámbito de las empresas, cómo se regulan esas empresas y a través de su estructura, ¿no? La ocurrencia de diferentes ilícitos, entre ellos lavado de activos, tenemos actos de corrupción, tanto con funcionarios públicos como corrupción privada, ¿no?, entre empresarios. También tenemos lo que son actos de estafa, bueno, colusión, entre otros relacionados, ¿no? Dime, ¿hay interpretaciones e interpretaciones con respecto al delito de lavado de activos? Tú que has participado en este taller, que es un semillero de abogados que tienen que ver con las personas jurídicas, ¿qué nos puedes decir sobre el lavado económico para ti, el lavado de activos para ti? ¿En qué consiste el lavado de activos? ¿Cuáles son sus elementos esenciales? Sí, bueno, el lavado de activos, un aspecto clave es que yo tengo dinero que es de origen maculado, sucio, y por lo tanto hago una serie de actos de conversión, transferencia, disposición para ocultar el origen ilícito maculado de estos bienes. O sea, lo lavo, los bienes sucios los transformo en bienes, pues, que son aparentemente limpios a nivel del mercado, ¿no? Y así, pues, estos no puedan ser descubiertos por los órganos de persecución pública, ¿no? Ministerio Público, jueces, y tratar de ocultar este origen ilícito. La mayoría de actos que se realizan en este tipo penal de lavado de activos son actos muy complejos, que a través de una serie de operaciones tratan, como su finalidad misma le dice, ocultar, encubrir este aspecto, pero este aspecto maculado de los bienes, ya sea activos, dinero en sí mismo, y sobre todo también bienes inmuebles, ¿no? Muchas veces hay casos donde las empresas, o bueno, lamentablemente algunas empresas, dentro de sus estados contables, lo que hacen es ocultar, ¿no? Que algunos bienes han sido producto de, ¿no?, de algún acto de defraudación tributaria, por ejemplo, de un acto delictivo, y ocultan su ganancia indebida a través de fraudes contables, ¿no? Maquillan, informes financieros, y al final de cuentas esos inmuebles los venden a otras personas, a otros terceros, y esos terceros reciben el bien maculado sabiendo, ¿no? Pero al menos la persona que ya hizo la transferencia lo hace con la intención de que este bien sucio sea identificado como sucio y que sea insertado al mercado.
Efectivamente, se habla de los activos maculados, del dinero negro, etcétera. Sin embargo, en nuestro ambiente jurídico, la ley que regula los lavados de activos, según una de sus normas, el delito de lavados de activos es autónomo. Y esto es interpretado como que carece de importancia o carecería de importancia el delito fuente, ¿no? Ellos dicen, basta con que se diga que los activos son negros, son maculados y suficiente. No hay necesidad que haya una sentencia condenatoria por el delito fuente, etcétera. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Sí, Bianca? la autonomía del delito fuente, al menos como yo la considero, es que el aspecto del dinero tiene que estar vinculado a una actividad en sí concreta que refleje alguna ilicitud de la misma. Si bien es cierto, pues se ha dicho que no se requiere una condena, pero al menos para ser garantistas, si hablo de un dinero maculado, deberían de identificarse todos los hechos probados y corroborados, ¿no? Que den cuenta de una actividad ilícita, ya sea corrupción o lavado, sin perjuicio de que no haya una condena sobre el mismo, pero lo que quiero dar a entender es que el dinero tiene que tener un nexo, una conexión con una actividad notoriamente, manifiestamente ilícita. O sea, Claro, porque si no, no sí, sería lavado de si no, no activos. sería lavado de Porque activos. ¿qué lavas si no pruebas que estás tratando de darle una apariencia de licitud a algo que tiene un origen ilícito? Sí, Entonces el origen ilícito ujú. por lo menos debe estar probado. Y eso es muy, muy importante porque justo en la prueba del origen ilícito radican un montón de situaciones que a la fecha pues es muy lamentable porque hay investigaciones donde son muy abstractos y el momento de querer decir que un bien es maculado, lo que hacen es no identifican concretamente la actividad ilícita. Lo que dicen de forma genérica es este bien es maculado, pero ni siquiera establecen una fundamentación de por qué es maculado. Entonces ahí también hay un tema de falta de motivación, o sea, es que un problema que es recurrente en muchas resoluciones y es lamentable, pero debe de quedar en claro que si bien es cierto, no se requiere una condena sobre este delito fuente, pero el dinero tiene que estar conectado a un hecho determinado, corroborado, probado, que sea de origen, que sea un hecho ilícito, ¿no? Así es. Hay parte también de la academia, no todos. Algunos dicen que es mayoritaria, otros dicen que no, con respecto a la llamada responsabilidad de las personas jurídicas. Cuestionan esta responsabilidad en nuestra academia porque se señala de que la persona jurídica es abstracta, la persona jurídica no podría ser pasible de un juicio de culpabilidad, de imputabilidad y además, es una entelequia que no podría estar sentada en el banquillo de los acusados, etcétera, etcétera. Tú estás en la parte de los que están de acuerdo con la responsabilidad de las personas jurídicas o estás en el otro lado donde se dice que no debe de haber responsabilidad penal en las personas jurídicas. Bueno, es una pregunta muy interesante. Si bien es cierto, mi posición parte de que estamos ante una responsabilidad penal en las personas jurídicas, independientemente de cómo actualmente nuestro país lo haya regulado como una responsabilidad penal o otro nombre, para no identificar una verdadera responsabilidad penal. Sin embargo, en Estados Unidos, desde hace más de 100 años, se reconoce una responsabilidad penal de la persona jurídica. Más allá que son dos sistemas distintos, estamos entrando en una discusión que ya hace más de 100 años se ha resuelto en un país extranjero que en muchas cosas nos lleva siglos luz de avance. Entonces, pero sí es importante entrar a esta discusión, ¿no? Doctrinaria y en la fundamentación de los que seguimos una responsabilidad penal de las personas jurídicas, la fundamentación es que las personas jurídicas son estructuras empresariales y complejas que a través de sus actos organizativos representan o a veces realizan algunos riesgos relevantes para el derecho y pues la persona jurídica ha tenido nivel de responsabilidad a nivel civil, a nivel societario, a nivel de otras ramas del derecho y por qué no podría tener una incidencia a nivel penal, ¿no? O sea, simplemente se le están atribuyendo sanciones
dentro del proceso penal sobre una conducta reprochable de delito que se le imputa a la persona jurídica. ¿Y cómo se le puede imputar a la persona jurídica esta conducta de delito? Si bien es cierto, el delito es ejecutado materialmente por una persona individual, física, pero la persona jurídica contribuye, favorece o no que ocurra este delito porque simplemente no controla los riesgos de su actividad. Es decir, tengo a un montón de personas trabajando bajo mi cargo y la persona jurídica como organización, a través de sus representantes, no establecen controles para pues vigilar que sus miembros se comporten conforme a derecho. Entonces, esta conducta de falta de interés, ¿no?, de las personas jurídicas hace que pues se le impute la responsabilidad, no en sí misma por un acto de la persona jurídica, sino por ese tema del defecto organizativo de la misma organización. Es decir, los miembros individuales son unos, la persona jurídica es otro, como lo dice el Código Civil, la persona jurídica es distinta de los miembros de que le integran. Entonces, si la persona jurídica puede ser pasible de responsabilidad a nivel civil, normalmente también lo podría hacer a nivel penal, pero su responsabilidad va a ser fundamentada muy distinta de la teoría clásica del delito para las personas naturales. Su responsabilidad va a ser fundamentada en un defecto organizativo, en una culpabilidad de la misma persona jurídica por no tener un sistema de prevención de delitos o un sistema de control de delitos para que sus miembros no cometan esos delitos. Sin embargo, se habla en nuestro país de una responsabilidad administrativa y justo vamos a entrar, y tengo que mencionarlo, porque nuestros televidentes no necesariamente son abogados, Correcto. hay estudiantes de derecho y hay otros profesionales también que les interesa estos temas, ¿no? En el ámbito jurídico existe la ley 30.424. Esa ley, según su propio texto, regularía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. ¿Tú qué nos puedes indicar, explicar sobre esta ley 30.424? Sí, la ley 30.424 es una ley que nació con la finalidad de que Perú sea insertado en un organismo de cooperación de desarrollo económico que es la OCDE. Ese organismo integra en diferentes países para luchar contra actos, bueno, delitos económicos, corrupción, entre otros, y nació como una ley justamente para prevenir solamente el cohecho activo transnacional, que es un tema de soborno, corrupción que los nacionales hacen con un funcionario de la ONU, por ejemplo, de la Organización de Naciones Unidas, un funcionario internacional. Ya después esta ley ha sido ampliándose y han incorporado nuevos delitos para poder sancionar a las personas jurídicas dentro de un proceso penal. Las sanciones son impuestas por un juez penal y los delitos por los cuales puede responder una persona jurídica son corrupción, pues en su modalidad activa, genérica, lavado de activos, hay también delitos de tráfico de influencias, ahora actualmente delitos contra el patrimonio cultural. Si una persona jurídica se ve inmersa en un acto a través de sus colaboradores en un acto de daño al patrimonio cultural, también es posible que se gatille su responsabilidad penal. Delitos contables, delitos no tributarios. Pero en concreto esta ley lo que regula es cómo sancionamos a las personas jurídicas que no se organizan mediante un sistema de prevención de delitos, lo que decía anteriormente. ¿Cómo podemos sancionar a las personas para que justamente a las personas jurídicas defectuosamente organizadas para que podamos incurrir en un aspecto de prevenir el delito desde la misma persona jurídica? Por ejemplo, la ley 3424, que establece la responsabilidad ahorita administrativa de la persona jurídica, que en nomen juris, con nombre simple es administrativa, pero en la práctica son sanciones que se imponen por un juez penal dentro de un proceso penal y de forma autónoma. ¿Qué quiere decir? La persona jurídica es sancionada, hay multas, hay sanciones de cierre, de inhabilitación, Y las aquí quiero hacerte multas, una sí. pregunta, por favor. Disculpa que te corte. ¿Cuál es la diferencia entre la responsabilidad administrativa Ujú. de las personas jurídicas y la responsabilidad penal de las personas jurídicas? La responsabilidad penal de las personas jurídicas, como lo vemos en la ley 3424, se regulan a través pues, de las mismas garantías del proceso penal, tal como lo establece la misma ley. A la persona jurídica se incorpora dentro del proceso penal con las mismas garantías que le corresponde pues, al sujeto procesal, ¿no? De derecho a la defensa, entre otras, pueda pues, actuar dentro del proceso y se le imponen esas sanciones. La diferencia pues, en el tema de una responsabilidad penal es que las sanciones penales pues son impuestas de forma autónoma a la persona jurídica,
muy concretamente por temas de delitos, de corrupción, lavado de activos. Y el nomen juris administrativa, pues simplemente, como le digo, queda en el nombre. Si bien es cierto, es muy, muy importante tener en cuenta la temporalidad de la aplicación de las sanciones, esto es, que se aplican dentro de un proceso penal y cuándo se aplican. Necesitamos también tener presente que, al igual que las sanciones penales especiales de la Ley 3424, existen otras sanciones penales especiales en el Código Penal y todas se regulan bajo la norma o el cuerpo normativo del mismo Código Penal. Nosotros sabemos que el artículo 105 del 105. Código Penal, desde el año 1991, en que entró en vigencia, señalaba unas responsabilidades, las formas como se iban a sancionar, pero administrativa de las personas jurídicas. Nunca se dijo penal, y no fue penal en su momento. ¿Por qué? Porque primero tenía que lograrse determinar la responsabilidad de la persona natural, representantes legales, miembros, socios de la persona jurídica, y recién, después de haber ubicado, detectado, juzgado y condenado a una persona natural, se podía aplicar el artículo 105. Hoy con la ley 3424, ¿se necesita acaso encontrar responsabilidad primero en la persona natural para luego sancionar a la persona jurídica? ¿O en forma autónoma, independiente, se puede encontrar responsabilidad en la persona jurídica y sancionarla con lo que establece el artículo 105? Sí, es muy, muy interesante la pregunta nuevamente, porque la responsabilidad que establece la Ley 3424 es una responsabilidad autónoma. Como usted lo dice, no hay necesidad de identificar, ¿no?, a la persona natural, individual, de carne y hueso, que comete el delito, y a la persona jurídica se le sanciona, y de forma independiente, ¿no?, por el defecto de organización, que es no tener un sistema de prevención del delito o no haber controlado a sus miembros para que no cometan el delito. Entonces, la respuesta es que es una responsabilidad autónoma, ¿no? ¿Y cuál es, en esencia, la modificación que podría, a partir de la ley 3424, haberse concretado en el artículo 105? Porque yo leí el Código Penal de 1991 cuando salió en abril, y ahí señalaban determinadas sanciones administrativas. ¿Y ahora qué ha variado? Porque yo leo y es lo mismo. ¿Cuál es, cuál es la esencia? O sea, y otra, sé también que no solo en Estados Unidos, sino en Francia, en el Código Penal francés, si mal no recuerdo, de los 70, el 73 más o menos, ya se establecía la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y entonces, yo me acuerdo en esa época que a mis alumnos les decía, encuentren el Código Penal francés y encuentren cuáles son las sanciones. Lean el Código Penal peruano y verifiquen cuál es la diferencia. Y entonces nos dábamos con que no había ninguna diferencia, solamente era sanciones penales, responsabilidad penal y sanciones administrativas en nuestro código. Sí, es muy, muy curioso respecto a la primera pregunta, justamente la diferencia que ahorita de forma expresa nos da la Ley 3424 es que para todos los delitos de la Ley 3424, lavado de activos, corrupción, entre otros, se aplican las sanciones de esta ley. Pero para los demás que no están dentro de la Ley 3424, se le aplican las consecuencias accesorias. Es bien curioso. Ahorita, pues, la mayoría que analiza ese tema tiene una postura de que deberían de incorporarse inclusive más delitos del Código Penal, no todos, pero aquellos que son obviamente de mayor interés y complejidad, que son realizados a través de empresas. Y ahorita, dogmáticamente, o sea, la diferencia clara, aparte de que la ley 3424 nos dice esto de que solamente los delitos de la ley se aplican la ley y los que están fuera, para los del Código Penal, las consecuencias accesorias. La otra diferencia dogmática es que las consecuencias accesorias se aplican, ¿no?, de forma accesoria. O sea, necesitas la identificación de la persona de carne y hueso que cometa el delito, y al final, en la condena, se le va a sancionar a la empresa, ¿no?, si es que la empresa representa un peligro objetivo. ¿Qué quiere decir? Si la empresa, al momento de la condena, no tiene un modelo de prevención de delitos. Pero este es un fundamento, como le digo,
que ahorita no tendría tanto sentido, porque como usted dice, las sanciones son las mismas. O sea, el fundamento de que la empresa es un peligro objetivo y que se requiere una identificación accesoria es algo que al final de cuentas yo lo veo como una justificación que se da a algo que no tendría justificación porque son las mismas sanciones y ahorita hay muchos trabajos que están abogando porque simplemente las consecuencias accesorias pues se vayan, se eliminan y queden en la ley 3424, porque prácticamente lo que se busca al fin de cuentas es que la empresa prevenga sus riesgos. Entonces es lo mismo, el mismo fundamento. Nos vamos a un corte. Regresamos en unos minutos. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Con respecto a la ley 3424, hay quienes la han criticado y señalan, como el doctor Chang-Han. ¿Estoy bien? ¿Estoy pronunciando bien su apellido? Sí. El doctor Chang-Han dice, pareciera que la idea es que no se aplique la ley 3024. Pareciera que en vez de darle fluidez y posibilidades de ampliación de su aplicación, se está yendo en un contrasentido. ¿Qué nos puede decir con respecto a esa crítica? Yo concuerdo en la crítica, porque inclusive la última modificación, bueno, penúltima modificación que fue en mayo de 2023, se restringió un tipo de eximente para la persona jurídica en el sentido de que no siempre a la persona jurídica teniendo un sistema de prevención de delitos correcto que funcione, no siempre esto le va a servir para que no sea condenada. Ahora la ley dice que ante un colaborador cualquiera, que puede ser un empleado cualquiera que cometa un delito, el sistema de prevención de delitos le va a servir para que no sea condenada. Pero si estamos hablando de un de una persona de alto mando, un administrador o una persona que tenga capacidad de control en la empresa, toma decisiones, simplemente el modelo de prevención no va a servir para liberarlo. O sea, la empresa va a gastar recursos, va a gastar tiempo para implementar un modelo de prevención que solamente le va a permitir liberarse algún tipo de responsabilidad, ¿no? O defender su falta de responsabilidad si es que el delito es cometido por un colaborador simple. Pero si estábamos hablando de ejecutivos de alta jerarquía, no. Eso es un punto que desincentiva, ¿no? Que las personas jurídicas implementen modelos de prevenciones correctos. Y yo estoy en esa posición e inclusive también yo abogo porque haya una posibilidad de que la persona jurídica que se intenta pues reincorporar en un sistema de cumplimiento efectivo y que tenga modelos de prevención,
¿no? Se le permita pues divulgar el delito que encuentren en el proceso de esa implementación, que se reforme dentro de su organización, divulgue el delito, repare el daño de propia voluntad, y simplemente que colabore con la justicia y que todos esos hechos que la lleven a una especie de exoneración a través de un tipo de excusa absolutoria, que es inclusive lo que desarrollé en mi tesis. Y además que en todo caso no concurran estos 4 hechos, se le permita una reducción más privilegiada de la sanción para de una u otra forma incentivar este escenario de que a la fecha la ley 3424 no está aplicándose. No hay un caso noticioso de la aplicación de la ley, y esto puede pasar porque el Ministerio Público, y como sucede en Estados Unidos también, siendo Estados Unidos, los fiscales del DOJ, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, no tienen, al menos han reconocido que hay una reducción del procesamiento de las personas jurídicas, porque como los delitos son pues cometidos a través de esas estructuras, ellos mismos saben de lo que ocurre, ellos mismos saben cómo lo hacen, o los miembros de la persona jurídica cómo incurren en los delitos. Entonces, ahorita en Perú, para muchos delitos, ni siquiera algunos fiscales han tenido o los han descubierto de propia iniciativa, ¿no? O sea, esta escasez de recursos que se ve inclusive en muchos temas de y no solamente peritos. escasez de recursos, sino hay algo que es importantísimo, la especialidad. Especialidad, exactamente. O sea, ¿en qué medida hay fiscales que han sido real y efectivamente capacitados con respecto al compliance, por ejemplo? ¿En qué medida han sido capacitados en derecho penal económico? Exacto. Porque una cosa es pues investigar homicidios, investigar robo, y otra cosa es investigar temas incluso donde hay pericias contables, Exacto, donde hay pericias administrativas, organizacionales, etcétera. Entonces, creo que también el punto débil del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público es la falta de especialización, capacitación, ¿no? Y ahí en ese punto también se refleja pues que a la fecha al menos en los casos que vamos viendo en la experiencia, algunas operaciones financieras que son internacionalmente aceptadas o normalmente pues adecuadas, los fiscales los ven como algo extraño, como un sujeto raro que ha sido con el fin, no sé, pues de lavar dinero. Entonces ahí vemos cómo la falta de capacitación, de especialización en temas financieros hace que ellos a veces imputen hechos equivocados como un delito cuando realmente no lo es. Y claro, cómo la defensa desvirtúa eso, contratando pues, y lamentablemente tiene que ser así, gastando en peritos, en especialistas que le digan al fiscal, esta operación es normalmente aceptada en otros países conforme a las prácticas internacionales y lo que tú me estás imputando no es delito. Entonces ahí vemos la falta de especialización también. En el ámbito de la responsabilidad de las personas individuales, naturales, existe lo que se llama el derecho penal del enemigo, y tú lo sabes. Ese derecho penal del enemigo es hiperpunitivista, contragarantista, etc. Sin embargo, en España, según Laura Zúñiga, que es una compatriota nuestra que se encuentra en España hace más de 40 años y es profesora en Salamanca, ella dice que desde el 2010, que es la fecha cuando se puso en vigencia la modificación del Código Penal y se estableció en forma ya oficial la responsabilidad de las personas jurídicas, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues el 2015 ha habido modificaciones. Sí. Y esas modificaciones, según Laura Zúñiga, dentro de ellas, señala que si se da se concreta el compliance o la ley de cumplimiento, las personas jurídicas quedarían exoneradas de toda responsabilidad penal. Ojo, Laura Zúñiga dice esto. Se ha señalado como la panacea que la ley de cumplimiento evitaría que las personas jurídicas sean comprendidas penalmente. Sin embargo, la experiencia ha explicado que con la ley de cumplimiento o sin la ley de cumplimiento, igual las personas jurídicas cometen delitos. Y está sucediendo algo paradójico, dice, y aquí coinciden con Chanján, que en el ámbito de las personas naturales hay derecho penal del enemigo,
y en el ámbito de las personas jurídicas se está dando el derecho penal del amigo. Vale decir, se está buscando cada día más en no reprimir a las personas jurídicas. O sea, quedar el tema en el Código Penal Español de la responsabilidad penal de las personas jurídicas como un cuento de hadas, pero que no se cumple. Es lo que dice Laura Zúñiga. Y aquí en nuestro país, Shanghán dice, se está haciendo todo lo contrario para que la ley se aplique. Al contrario, parece que no quieren que se aplique. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Que es correcto, como justo mencioné también atrás, pues hay una reforma que genera desincentivo para las personas jurídicas el tener un compliance cuando no le aplica su liberación de responsabilidad en todos los casos. Al menos en España sí la exoneración se da, bueno, eximente se da si es que hay un compliance eficaz, idóneo, pero a ver, veamos, o sea, la situación concreta y real es que tienen que analizarse, pues, cómo funciona un compliance. Entonces, detrás de eso hay mucho dinero que implementar y además, pues, si no dinero, si la empresa, estamos ante una empresa pequeña, necesita gente especialista que realmente diga cómo funciona el compliance, qué debe tener el compliance y que realmente no quede simple en un papel, ¿no? Un simple papel, que simplemente cada año, ¿no? Se hagan ejemplos morales a sus miembros y que digan a través de casos prácticos qué cosa nos puede a nosotros exponer como delito, que los representantes realmente o la cultura de Son Atatok, que son los que están en la alta jerarquía de la persona jurídica, sean concientizados y concienticen a sus miembros de cómo no cometer delitos. Yo creo que todo va en cómo se aplica el compliance. La ley puede tener un montón de supuestos, pero si las personas no lo saben aplicar bien, ¿no? O si no llega el mensaje de correcto cumplimiento dentro de las empresas, estamos ante una norma que puede decirnos esto vas a tener a tu favor, pero en la práctica no se puede llegar a obtener. Desde el 2018 en que se dio la ley 3424, ¿cierto? Sí. El compliance. Que entró en vigencia. Entró en vigencia. Sí. Hasta el día de hoy. ¿Qué nos puedes decir con respecto a las estadísticas que tú hayas verificado? ¿En qué medida se han sancionado a 2, 3, 4, 10, 20, 50 personas jurídicas o de repente 1000? No sé. ¿Realmente hay aplicación eficaz de la responsabilidad de las personas jurídicas en el ámbito penal? No, lamentablemente no lo hay. Han pasado ya más de 5 años de su entrada en vigencia y no hay un caso noticioso donde se haya condenado a una persona jurídica, al menos acá en el Perú. En otros países sí. En España tenemos el caso CaixaBank Repsol. De ahí hay otras entidades más que a nivel pues de la práctica internacional pues sí han tenido un compliance correctamente en funcionamiento y les ha permitido no ser condenadas, pero aquí no hay un caso noticioso. Eso yo creo que, como repitiendo lo anterior, se debe a una falta de especialización por parte del Ministerio Público, porque muchos delitos que ocurren dentro de las empresas, el Ministerio Público, al estar en la otra cara de la moneda, no pueden saber qué está ocurriendo en una empresa, y además que yo considero que las empresas a la fecha no tienen un incentivo para poder revelar el delito que detectan. En el marco de una implementación de un compliance, no tienen esos incentivos para ofrecerlos a las autoridades, colaborar, y pues a la fecha los que existen no resultan ser eficaces, ¿no? Eso es mi posición. ¿Qué modificatorias podría sufrir esta ley 3424 para una posibilidad de aplicación eficaz de esta ley? Sí, bueno, yo considero que deberían de ampliarse el espectro de los supuestos de exoneración. ¿Qué quiere decir si podemos permitir que una persona jurídica que quiere insertarse en este mundo de cumplimiento y seguir sus prácticas conforme a derecho, lo haga? Que implemente todos los componentes mínimos que exige la ley, bueno, que facultativamente señala la ley, y que apenas tenga noticias de que se cometió un delito, pues lo ponga a mano de las autoridades, colabore en la investigación hasta un cierto plazo y después repare de forma voluntaria todo el daño ocasionado por el delito.
y ahí no habría necesidad de poder castigar a las personas jurídicas, siempre y cuando con algunos supuestos específicos, ¿no? No, por ejemplo, si están excluidos los actos de reincidencia, ¿no? El artículo 13 de la ley 3424, pero al menos el hito, ¿no? La dirección debería ir en ese camino, porque actualmente la ley 3424 nos dice o les dice a las empresas, ustedes empresas tienen que ser una especie de vidente, ¿no? Tienen que ver cuáles son los riesgos que a futuro le puede ocasionar a ustedes verse expuestas en un delito, implementar controles A, B, C, D, y esos controles le va a ayudar a prevenir el delito. En caso ocurra un delito, ustedes, como ya tenían controles previos, no van a ser sancionadas, en caso sea un colaborador común. Pero claramente, eso es una situación ideal, porque ningún compliance te va a ayudar te va a prevenir el delito. Si te reduce significativamente el riesgo de que ocurra el delito, también aplica la eximente, pero en caso es un colaborador común. Pero ahí también va un punto de cómo sabemos que un compliance lo mitigó significativamente el riesgo. O sea, como nos quedamos en muchas cosas abstractas, que yo creería que es mejor decir, si la persona jurídica en tal supuesto, en 4 supuestos, colabora, repara totalmente el daño, simplemente en compliance eficaz, su compliance está correctamente pues implementado, hay un informe del superintendente de Mercado de Valores que dice que está implementado, se corrobora con los medios de investigación en el proceso penal, ¿no? Y colabora también, entonces es una exoneración, una especie de excusa absolutoria. No en todos los casos, repito, pero podría ser un incentivo para que las personas jurídicas que a la fecha han ido implementando un compliance, apenas se den cuenta de una actitud indebida, lo pongan a conocimiento de las autoridades. A la fecha, la colaboración de la persona jurídica en el proceso penal está como una simple atenuante, y eso no es un incentivo correcto. Y lo otro es que sí, las empresas pueden colaborar como colaboradores eficaces, que es otra novedad que establece la ley 3424, pero a ver, veamos, al final está el escrutinio del fiscal, si la información es relevante o no, para que pase a que el acuerdo sea pues convalidado por el juez. O sea, todo está en una especie de discreción, y veamos que el proceso de colaboración eficaz es un proceso especial que tiene sus propios plazos, su propio tiempo, y a la persona jurídica en todo ese tiempo la van a ver como una situación pendiente de, oye, tú estás colaborando, pero ya te ven como culpable porque tú estás colaborando. Entonces tú colaboras porque quieres liberarte. Entonces también como la imagen reputacional que causa es muy, muy abrupta. La idea sería que no se procese o no se ejerce la acción penal contra las personas jurídicas que colaboran objetivamente en el proceso, que reparan totalmente el daño de forma voluntaria. Por ejemplo, el caso de ahorita, que todo el mundo lo conoce, de derrame, el de Repsol, la empresa es la que prácticamente ha reparado los daños. Muchas veces se ha dicho de que no ha sido el inicio de forma correcta, pero en la investigación está ido demostrando que sí, que ha implementado las prácticas internacionales hasta donde las tenía, ¿no? O totalmente aceptadas. Y pues, a ver, la empresa va a ser un agente esencial para reparar el daño. O sea, para que además el delito sea conocido. O sea, yo creo que esas acciones deberían incentivarse. Para los que nos están viendo y están en dudas estudiando derecho, ¿a qué especialidad me dedico? ¿Por dónde me voy? ¿Qué significa, en qué consiste este mundo del litigio corporativo? Bueno, este mundo del litigio corporativo está lleno de enseñanzas, está lleno de cosas muy, muy pues fructíferas, porque además de poder ver el derecho penal desde una perspectiva clásica, nos hace salir de nuestros estándares para poder realmente ver más allá de que en nuestro mundo la tecnología, la ciencia va avanzando, y así el derecho penal también tiene que avanzar, no se puede quedar. Entonces, en el mundo del litigio corporativo, llegar a defender a empresas conlleva un desafío enorme, porque implica estar conectados con pues gente que son directivos, gente que ve día a día actividades pues económicas no relacionadas al derecho, y simplemente el reto es decir, oye, explícame lo financiero, cómo es la práctica normalmente aceptada, y yo a través del derecho pues voy a decir que esto es correcto porque realmente lo es una práctica económica, y es mucho reto porque, como le digo, en el derecho penal
lo clásico a veces queda ahí, y cuando se habla de cosas modernas como operaciones financieras complejas, el reto es dar a entender a nuestros fiscales de que es una operación pues normalmente aceptada, financieramente correcta, y el desafío es ese, pues, ¿no? O sea, entran muchos campos de especialización, y hay una conversación directa con diversos especialistas que son ajenos al derecho y se complementan, ¿no? El del litigio corporativo es así, entran diferentes ramas. Nos vamos a un corte. Volvemos en unos minutos. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Al aire. Un estudio o una firma, como le llaman ahora, jurídica, como en el que tú trabajas, ¿qué tiene que tener dentro de su staff profesional? ¿Solamente abogados o tienen que tener contadores, economistas, etcétera? No, en el estudio donde estoy trabajando actualmente hay abogados, pero siempre la práctica se ve relacionado con gente que es expertos en derecho administrativo, gente expertos en derecho contable, porque hay también derecho tributario. Y son abogados de diferentes ramas del derecho, pero además pues nos complementamos con expertos y a través de informes que nos puedan ayudar a otorgar una mejor defensa, ¿no? Y eso es lo muy rescatable, muy bonito de la práctica. ¿Y qué gratas o ingratas experiencias te ha dado el litigio corporativo? Bueno, a la fecha yo no he litigado todavía, yo recién me he titulado, entonces, pero como en la práctica ya he venido haciendo pues servicios de consultoría o asesoría, y he visto pues como mis superiores, pues mis amigos también han estado en el tema del litigio, y he podido ver que es un mundo donde hay que defender la posición
y así la posición no sea aceptada porque la persona contraria no tiene el conocimiento especializado. Yo creo que la defensa que tenga un buen acompañamiento de un especialista o un sustento correcto es la que realmente va a hacer consolidar su posición frente a la autoridad judicial, ¿no? O incluso los mismos fiscales. Lo que he visto ahorita es que, al menos en la práctica, los mismos fiscales, cuando se le da una posición de defensa sólida, deciden ya no abrir, no continuar con la investigación preparatoria y cierran la investigación. Entonces, yo creo que una buena defensa es esa, la que se cierra el caso desde del primera instancia, del primer estadio donde nace, que es la investigación, que no pasa. Pero eso necesita operadores jurídicos que conozcan. Que conozcan, efectivamente. Porque si no estás hablando contra la pared. Exactamente. ¿No es Y cierto? sí, exactamente. Hay fiscales que no aceptan la posición y lamentablemente pues son muy, muy cerrados, y estas personas pues lo que hacen es continuar con el proceso cuando realmente no hay ningún alegato correcto para continuarlo. Y contra eso se lucha. Entonces, eso es quizás lo más penoso, porque al tener una posición sólida no tendrían por qué tener fundamento los fiscales para formalizar investigación, pero a veces quizás lo hacen por una especie de, ¿no?, de qué dirán la sociedad, si es un caso mediático, o simplemente por un tema de que no quieran ser sancionados, ¿no?, a nivel interno, porque pueden ser sus resoluciones no quejadas y que quizás no tienen mucha credibilidad, ¿no?, en cómo emiten sus resoluciones. Hay otros jueces y fiscales que sí lo hacen, y cuando le llevas una tesis de defensa sólida con elementos mínimos, juez de convicción que les da cuenta que no hay delito, aceptan y archivan la investigación desde un inicio. Entonces, eso es lo fructífero. Tenemos por un lado operadores jurídicos que no conocen mucho el tema y se cierran. Por otro lado, la ley que necesita remozarse, modificarse. Sin embargo, hace poco esta ley, la 3424, ha sufrido una modificación. También una segunda. Sin embargo, esta modificación ha traído cuestionamientos. ¿Cuáles son esos cuestionamientos? Sí, bueno, las modificaciones que ha traído más cuestionamientos es la de mayo de 2023, que justamente lo que hizo fue limitar la eximente en algún caso. En el caso de que estamos ante un alto mando que comete un delito, no hay un eximente, aún la persona jurídica tenga un compliance eficaz. Esa es una crítica muy, muy fuerte. Y bueno, la otra en concreto, a la fecha, pues la que ha tenido más boga es que hay gente que está en contra de la ampliación de delitos en la ley 3424, porque señala de que hasta a este paso se van a incorporar ya todos, y al final lo que se está haciendo es desincentivar. Yo creería que no, pero lo importante son esas dos críticas que se van haciendo. Y ahí radica la importancia de que la academia pues también discuta y contribuya para que al fin de cuentas también nuestros legisladores abran los ojos de que realmente están haciendo algo mal, ¿no? Están o bien incentivando desde la posición que sea adoptada, pero la que sea más sólida, ¿no? Bien. Vamos a entrar ya prácticamente a los últimos momentos de nuestro programa. Y yo quisiera, siempre y cuando tú me des tu anuencia, para que los chicos, chicas que nos están viendo y que, por ejemplo, yo he crecido en La Victoria, por El Porvenir, por Gamarra, allí he crecido. Si bien es verdad, he nacido en Huancayo, a mí me trajeron a los 2 añitos a la cuadra 10 de Gamarra. Hay un pasaje, el pasaje Antonio Basso, que jamás lo voy a olvidar. Yo te pregunto, ¿tú vienes también de repente de provincias, donde has estudiado, etcétera, etcétera? Siempre y cuando lo quieras decir, porque sí. Hay algunos que dicen, no, yo no quiero que sepan. No, bueno, yo vengo del Callao, yo nací en el Callao. Soy chalaca de corazón. Un poco para darle sentimiento, ¿no? Porque yo, la verdad, he llevado mis 25 años. Y te pregunto porque, salvando las modestias, no quiero tener falsas modestias, pero en este lugar, en esta mesita, han pasado, no voy a decir por los grados ni por los años, excelentes abogados, excelentes profesores. Y yo, que he sido tu asesor de tesis, sé que tú eres una excelente abogada. Ahora eres una excelente abogada y por eso te he invitado,
porque eres reciencita titulada, Sí. pero tienes un talento extraordinario en el ámbito jurídico. Todavía no te he visto en el ámbito artístico, ya lo veremos, pero en el ámbito jurídico sí. Por eso te hago esta pregunta, por favor. Sí, Dinos. bueno, yo como le venía diciendo, en el Callao desarrollé mis 25 años de edad, yo voy a cumplir ya 26, me he titulado recién y pues estudié en San Marcos, ahí me formé con diferentes profesores y siempre pues ahí me deben de haber visto porque a mí me gustaba en mi época universitaria estar presente en las causas sociales, ¿no? En las luchas, en las marchas, pero claramente con una justificación. Yo nunca he dejado de lado mi forma de ser, o sea, así como yo me muestro, así soy, y eso creo que es lo importante, ¿no? La esencia y naturalidad de una persona puede llevar a muchos buenos lugares y bien acompañados también, porque al final de cabo, si uno prospera, también el que lo jala de la mano también prospera, porque se Así comparten es. experiencias juntos. Y la verdad es que sí, yo me siento muy, muy orgullosa de mi universidad, del lugar donde estoy trabajando. Bueno, agradezco también a mis jefes porque me han brindado esa oportunidad, que van confiando en mis capacidades. Ahí voy siempre dando lo mejor de mí y nunca descuido este pensamiento, ese sentir social que yo siempre llevo por dentro, que es cuando veo alguna causa social o que necesite mi ayuda, estoy ahí. O sea, no reprimo mis ideales, mis sentimientos. ¿Qué hizo que tú estudiaras Derecho? Sí, bueno, de muy pequeña me gustaba defender las causas justas. Es muy, muy cliché seguro el término, pero siempre que veía una injusticia en cualquier lado, cuando caminaba con mi mamá en el mercado o en cualquier lado, siempre quería decir, oye, ¿por qué está pasando esto? Voy a ayudar o voy a hacer esto para cambiar la situación. Entonces, siempre yo creo que este tema de abogar por los demás me nace, ¿no? Y inclusive no pudiendo hacerlo, busco a gente que siento que sabe o que puede ayudar en el tema y ayudo a los demás, a los que necesitan. Por ejemplo, me buscan para asesoría, yo no puedo porque todavía no, porque estoy recién titulada, pero siempre busco a alguien cercano que pueda ayudar a esa persona. O sea, me interesa mucho este tema de contribuir al cambio y ayudar a quienes lo necesitan, siempre está presente en mí. Y yo creo que eso ha sido esencial para poder entrar al mundo de derecho ante tantas causas injustas. Desde mi posición, al menos, poder ayudar a que se haga una retrospectiva, un cambio en esa situación injusta. ¿Qué te hizo inclinarte por el derecho penal y luego por el derecho penal económico? Yo comencé en el estudio, bueno, en el grupo de estudios sociedades, que es un grupo de estudiantes de San Marcos que ven temas de derecho societario, con la doctora Marilena Guerra Cerrón. Ella es docente actual de este grupo de estudios y en el interín, en el proceso de aprendizaje, vi cómo las estructuras complejas empresariales se ven inmersas en sanciones, en procesos penales en otros países. Y cuando salió la ley 3424 en el 2018, bueno, en el 2018 cuando entró en vigencia, ¿no? Porque sale en el 2016, cuando entró en vigencia en el 2018, yo estaba cursando mi tercer año de la carrera universitaria y como se cruzaban aspectos empresariales y derecho penal, me incliné ir ahí y pues la primera conferencia a la cual asistí fue el profesor Caro Young y luego el de profesor Caro Coria. Bueno, ambos se desarrollan en el mundo del litigio también de forma independiente y eso fue, bueno, en estudios jurídicos, pero ambos independientemente, pero fue mi punto de quiebre para decidir salir del derecho societario y ingresar en el mundo del derecho penal, donde también están las empresas, ¿no? Que me gustaba mucho el derecho empresarial. Bueno, me gusta mucho el derecho ¿Quién empresarial. es tu referente? Siempre tenemos a un maestro, por ejemplo, yo nunca me olvido ni me olvidaré de don Luis Bramón Arias, ¿no? ¿Quién fue tu referente en el ámbito del derecho en la facultad? En la facultad yo recuerdo mucho las clases de lavado de activos, corrupción y tráfico de influencias del profesor Raúl Parión Arana. Ya. Yo llevé curso con el profesor, hicimos incluso simulaciones de audiencias de excepciones de improcedencia de acción. A mí me ayudó muchísimo porque te ayuda a darte cuenta de tus habilidades, ¿no? De las Así es. habilidades blandas de cada uno y al profesor yo lo estimo mucho porque su vocación de enseñar siempre está presente, al igual que usted. Yo admiro y respeto mucho de la gente que siempre está al servicio de los estudiantes, así como la doctora también María Elena Guerra Cerrón en su oportunidad cuando me inserté en el mundo del derecho penal, pues derecho societario y luego el derecho penal empresarial. Fue una profesora que hasta la fecha continúa con sus alumnos apoyándolos, nunca los deja de lado. Entonces, esa esencia del profesor
yo la recuerdo mucho y me marca mucho. El profesor Raúl Pariona fue uno de los profesores que los cuales también aprendí mucho de sus clases y me gustaba participar, entonces lo recuerdo. ¿Cuántas veces te sentiste con ganas de abandonar los estudios de derecho? ¿Te sentiste frustrada? O qué sé yo, porque todos hemos pasado por esas circunstancias como que Sí, nos refuerzan, ¿no? sí. Sí, o sea, esas circunstancias siempre van a estar presentes, así sea en el mundo del derecho o en otros ámbitos. Al menos a mí me gusta lo artístico, me gusta el canto, el teatro, entonces yo siempre he estado en esa formación, derecho y arte. Entonces, hay muchos escenarios que te quieren hacer flaquear o que uno mismo dice, quizá no, el síndrome del falso impostor, ¿no? Me Ah, dices sí. como que yo sé, pero me autosaboteo, digo que no sé. Entonces, quizá estos malos pensamientos ocurren en cualquier persona y a los televidentes que nos ven, que son estudiantes inclusive de derecho que quieren inclinarse a esta rama, yo les digo que esas situaciones no lo dejen caer, al contrario, que saquen lo mejor y que simplemente les impulse para hacer un cambio o darse cuenta de lo que hicieron quizá mal y mejorarlo. Porque si no nos damos cuenta de eso, quizá no podemos explotar nuestras capacidades y habilidades y es muy, muy importante también como que darse cuenta de lo que uno vale y siempre ayudar a todos los demás, es que no se pierda la esencia de cada uno. La esencia de cada uno. La semana pasada esta semana, hemos tenido como invitada a la doctora Gladys Godos Lozada. Y el tema que hemos tratado es el derecho y el arte. Y es que la invité adrede a ella porque ella es cantante, es compositora y se presenta en varios lugares, la he visto actuar. ¿Y tú qué arte has desarrollado o te gusta y que no lo podrías dejar? Bueno, el canto. Yo he retomado mis clases de canto y siempre he estado en el mundo del teatro, teatro musical. Las habilidades blandas siempre me ha gustado, también en clases de coaching. Desde muy pequeña, la verdad es que mi mamá estuvo siempre apoyándome porque ella tuvo un sueño frustrado de ser cantante, entonces mi mamá no me ha reprimido nunca. Bueno, mi papá tampoco, mi papá siempre me ha apoyado. La verdad es que he tenido una familia que yo creo que eso es muy importante, que un soporte afectivo, emocional, familiar que te dice sí, si quieres hacerlo, hazlo. Claro, no abandonando también tus estudios porque es lo ideal, pero siempre tratar de hacerlo mejor o dar todo de lo de uno en los ámbitos que va desarrollando. Yo me desarrollo más en el canto y en el teatro, pues ahí voy ya iniciando recién, pero me gustaría también como que desarrollarme más en ese ámbito, ¿no? Pero por ahora el canto es lo que más he desarrollado. Bien, prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa y como tú te has dado cuenta, Bianca, aquí no ha habido ninguna pregunta que quiera convertirse en una emboscada para el entrevistado, ¿no? De repente eso lo vemos en programas de carácter político, qué sé yo, si estará justificado o no, la verdad que no lo sé. Pero la única intención que tenemos nosotros es sacarle lo más que pueda uno del talento de nuestro invitado. Y por eso te hemos convocado, te agradezco tu predisposición a venir y bueno, los micrófonos para que les des unos mensajes a nuestros televidentes y te despidas. Bueno, agradecerle, doctor Robinson, por la invitación. Nuevamente, yo estoy muy feliz de estar aquí, de aportar con lo poco, lo mucho, no sé qué puedo decir. Y bueno, los invito pues a insertarse en este mundo mágico del derecho y dejar pues los prejuicios y siempre estar abiertos a nuevas ramas, ¿no? Nuevos tópicos que puedan salir y siempre especializándose, ¿no? La verdad es que muy, muy agradecida por la invitación y espero estar en próximas oportunidades. Por supuesto, en próximas oportunidades. Podemos cerrar este programa diciéndoles a ustedes, efectivamente, hay la posibilidad que en nuestro país se dé la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero creo que la enseñanza que hemos tenido hoy día, porque todos los días aprendemos, es que el derecho penal clásico, el derecho penal de la imputabilidad, de la culpabilidad,
el derecho penal donde se habla del dolo, donde se habla de la culpa, etcétera, ese derecho penal, pues para las personas naturales y para las personas jurídicas, pienso que debe de estructurarse, desarrollarse, evolucionar un derecho penal, yo le llamaría por el momento un derecho penal sui generis, que sea realmente coherente y que sea eficaz en la persecución de las personas jurídicas. Y sabemos que cuando hablamos de las personas jurídicas no solo estamos hablando de las pequeñas empresas, que también las consideramos, de las medianas empresas, sino de las grandes empresas, de esas empresas incluso transnacionales, que muchas veces generan mucho de positivo para los países, pero por qué no decirlo también, generan cuestiones muy negativas y desastrosas para los estados de diferentes lugares del mundo. Por eso creo que la persecución penal de las personas jurídicas necesita personas que se capaciten en derecho penal económico, derecho penal de las personas jurídicas. Debería de haber una rama especializada sobre la materia, que se capaciten justamente en economía, en contabilidad, en sociología, etcétera, para poder entender bien esto de las personas jurídicas, que justamente, si mal no recuerdo, el año 2000 fue materia de análisis de las Naciones Unidas, que señalaron la necesidad de la persecución penal de las personas jurídicas, porque muchas de estas personas jurídicas estaban yendo incluso en contra de los derechos humanos. Por esa razón, nos complace haber tenido este programa hoy con Bianca Álvarez Salvador, y entendiendo el derecho se despide hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.